Iniciando de nuevo, pues obviamente muchísimas gracias por atender esa entrevista y este evento para Más que Ver. Valoramos mucho pues, la oportunidad, digamos, que nos brinda para poder consultar sobre varias cositas, digamos, especialmente sobre la salud mental. Entonces, pues primero, muchas gracias, Ana. No, 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 no. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no hacerlo? Es una necesidad del país. Excelente, excelente, Ana. Pues bueno, inicialmente quisiéramos darle un enfoque a la entrevista en el asunto puntual de la salud mental, pero en los adolescentes. Primero, para las personas Súper. que quizá eh, no puedan o no sepan distinguir qué es, empecemos por lo básico, qué es la salud mental. Listo. Entonces, mira, la salud mental tiene muchos componentes, ¿sí? Hablamos un poco de lo que es la salud física y la salud mental por aparte, pero la salud mental integra un cuerpo. Entonces, la salud mental es la capacidad de adaptarme ante las situaciones adversas, sean por síntomas físicos o sean por situaciones que se estén presentando afuera y que necesitemos utilizar nuestros recursos mentales para poder hacer ese proceso de adaptación. Por situaciones difíciles, como por ejemplo el duelo, rupturas, pérdidas académicas, escolares, dificultades académicas, problemas en mi físico y en mi corporalidad que son súper frecuentes precisamente en la adolescencia y obviamente todos los cambios que implica la adolescencia, que no son solamente cambios físicos, sino también cambios emocionales por el alto componente hormonal que hay. Entonces, es todo esto le llamamos realmente salud mental, porque lo que busca tener una buena salud mental definitivamente es poder tener un equilibrio en diferentes áreas de la vida. Ana, precisamente sobre la salud mental y de acuerdo a lo que usted nos acaba de responder, para uno tener salud mental es indispensable asistir al psicólogo o es algo que se puede manejar de forma autónoma. Es bien complicado. ¿Y por qué bien complicado? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente hemos estigmatizado mucho el asistir a pedir ayuda por la vulnerabilidad, pero cuando sentimos que estamos sufriendo demasiado ante las situaciones, es importante pedir ayuda. ¿Qué es sufrir demasiado? Caer en los mismos círculos viciosos, tener duelos o, entre comillas, tusas patológicas, ¿sí? Que es una tusa patológica que pierdas peso, que no quieras hacer nada, que no puedas pensar, etcétera. Que tengas también una situación en donde hay un conflicto familiar importante y que uno no pueda realmente hablar o verbalizar estas situaciones y que uno necesite con alguien que no tenga partido hacerlo de manera neutral y poder expresar eso. La otra cosa que también es importante tener en cuenta es que no pueda, por ejemplo, superar situaciones en el colegio, o sea, que se me dificulte mucho entender o pasar de un curso a otro y que tenga muchas cosas alrededor que hace que en determinado momento pues sea complicado eso. Entonces ahí yo debería buscar ayuda. No debo esperar hasta cuando ya los síntomas sean floridos, o sea, hasta cuando yo tenga ideas suicidas o yo me quiera morir o yo tenga ataques de pánico. No, o sea, tengo que buscarlo antes porque realmente la salud mental lo que te permite es evitar el sufrimiento y evitar en conductas que hemos aprendido que son inadecuadas, que finalmente nos lleva a ciclos que nos hacen daño. Podría decirse entonces que la salud mental de los jóvenes y su asistencia con un psicólogo es algo netamente particular, individual, no hay una fórmula general, digamos, para tratar ese tipo de situaciones. Exacto, no es, digamos que no es tan fácil, porque además también hay muchos elementos adicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, está que hagan cutting o las cortadas, o etcétera, ¿sí? O las autolesiones, o cuando, por ejemplo, sale acné, que se sientan muy ansiosos o que no quieran salir de la calle, o que tengan problemas de la conducta alimentaria, o que, por ejemplo, estén buscando suplementos alimentarios para crecer los hombres, o ir demasiado al gimnasio, y todos estos patrones asociados, por ejemplo, con el bullying, pues obviamente hacen que en determinado momento sea muy individualizado, sea dependiendo de lo que cada uno de ellos necesita, ¿sí? Y también, pues, identificando por qué están sufriendo y en la adolescencia hay que entender que la adolescencia no es fácil. La adolescencia es un proceso complicado. Cada vez que nos devolvemos a nuestras adolescencias decimos, uy, no, yo no quiero volver a pasar por esto, porque hay muchos cambios hormonales, etcétera, y hay una identificación propia. Entonces, obviamente es individualizado, no hay unos patrones de conducta, pero sí es, si un adolescente está
demasiado normalizado, o sea, está actuando como un niño completamente tranquilo, que no produzca nada de ruido, ese es un patrón para pensar, ¿será que sí es necesario? Porque el que se queda muy callado también puede ser que se reprima mucho y se guarde mucho. O si por el contrario tenemos conductas ya demasiado desadaptadas o que llaman mucho la atención, pues obviamente sí hay que buscar ayuda. Y otro tema fundamental es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, cuando un adolescente, a ver, hay muchos que prueban las sustancias psicoactivas, ¿sí? Pero el problema no es solamente probar, es qué tanto se deja influenciar o no. Entonces, el estar atentos frente a esa influencia, pues definitivamente es el que va a hacer la marcación en que sea una persona que se pueda volver adicta o no. Y ahí también, pues es necesario buscar la ayuda. Entonces, hay muchos elementos, son muy individuales, ¿sí? Pero los papás, y esto es importante tenerlo en cuenta, cuando sientan ese instinto de que algo no anda bien desde las actitudes, desde los comportamientos de sus hijos, pues es que los lleven a una valoración. Yo siempre les digo, no vayan a un psicólogo, vayan mejor a un psiquiatra, que es un médico que les puede decir, no, mire, es que esto es normal por la testosterona. Entonces, esta conducta puede pasar y no pasa. O lo que pasa es que hay que mirar la tiroides. Miremos la tiroides, no, la tiroides está bien. Entonces, por eso es, siempre digo, vayan primero al psiquiatra, después miren donde un psicólogo, si es necesario, o el psiquiatra les va a decir, miren, esto es un problema físico, vamos a mandarlo a otro médico, o hay que hacer un tratamiento netamente psicológico, o ya estamos tan graves que necesitamos un tratamiento psicológico y farmacológico. O sea, el pedir ayuda con el psiquiatra es que te oriente no solamente desde lo emocional, sino también desde lo físico. Ok. Mm, Podría decirse también que se tiene muy tergiversado, especialmente en la adolescencia, quizá por desconocimiento, la diferencia entre ansiedad y depresión. ¿Cómo se comportan, digamos, esta clase de hábitos o de enfermedades, especialmente, digamos, en la población juvenil, que, como usted lo menciona, es uno de los sectores más afectados en la población a nivel general? Pues se comporta igual que en un adulto. Lo que pasa es que se percibe diferente y los papás lo perciben diferente. Entonces, siempre que yo les digo a un papá, mire, su hijo, usted lo percibe como muy perezoso, como que se aísla, como que le va mal y le iba antes bien en el colegio, como que ahora tiene muchos síntomas físicos como dolores de cabeza, náuseas, vómito, gastritis, etcétera. Probablemente está teniendo algo depresivo o algo ansioso. Otras opciones que pueden tener los adolescentes es que tienen mucha sudoración en situaciones sociales, no quieren salir porque se sienten incómodos o se sienten que están muy gordas o que se sienten muy flacos, ¿sí? También son síntomas de ansiedad. Entonces hay que tener elementos claros. Entonces es como ese hijo que se vuelve de un momento a otro perezoso, que no quiere hacer las actividades y que se aísla. Esos son síntomas muy relacionados con la depresión. O un hijo que se está angustiando todo el tiempo, que se bloquean los exámenes, que tiene sudoración, que tiene muchos dolores de cabeza, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, o sea, cambios como hacia estar alerta o hiperalerta, ¿sí? Que no quiere socializar tampoco porque le da pena, porque le da miedo. Esos son síntomas más de ansiedad. Entonces, los comportamientos son esos, y normalmente tenemos que estar así por un periodo de tiempo de más o menos 2 semanas a un mes para sentir y ya pensar en que probablemente hay un diagnóstico de depresión o un diagnóstico de ansiedad. ¿Qué tanto se puede llegar a tratar esas enfermedades con fármacos o de pronto, digamos, con apoyos médicos? ¿Depende del caso particular o podría decirse que hay una regla para manejar esta clase de situaciones? A ver, cuando normalmente tenemos unas conductas que para nosotros son peligrosas, entre comillas, es el riesgo de hacerse daño, el riesgo de hacerle daño a otro o el riesgo de salirse de la realidad, sí o sí debemos tratarlos con fármacos de farmacia o los que llamamos alopáticos. ¿Por qué? Porque necesitamos un efecto muy rápido y muy preciso. En las otras alternativas podemos, dependiendo de la experiencia del profesional, utilizar fármacos bioreguladores o fármacos homeopáticos en donde tú lo que logres es hacer una regulación de las diferentes funciones del cuerpo y del cerebro para estabilizar los órganos, o puedes hacer un proceso de psicoterapia solamente. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia es
poder hablar, poner en palabras, ¿sí? Y hacer un proceso como de comunicación a través de diferentes técnicas para que se encuentre la causa de lo que está produciendo la sintomatología. Siempre yo les digo, miren, independientemente si se da un manejo farmacológico, siempre hay que buscar la causa, porque si no, lo que yo voy a hacer es que tapo los síntomas con un medicamento, pero no estoy consiguiendo el tratar la causa. A veces la causa puede ser solamente biológica. ¿Qué significa biológico? Que el cerebro no produzca las sustancias. O puede ser que el cerebro dejó de producir sustancias porque hay una situación física o ambiental que está generando la angustia y por eso empiezo yo a sentir la sintomatología. Entonces, esas cosas son las que realmente vamos a mirar y obviamente pues es individualizado. No es un plan general, pero sí es individualizado. Ana, según un dato reciente de UNICEF, que dice que el 20% de los adolescentes en todo el mundo sufren de trastornos mentales y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. ¿Qué opinión le puede dejar a usted esa estadística? Bueno, es preocupante. Y es preocupante ¿por qué? Porque el suicidio en los adolescentes tiene dos componentes. Un componente desde la impulsividad y la dificultad de la expresión emocional y otro componente que es la pérdida de esperanza. Socialmente estamos teniendo una pérdida de esperanza muy fuerte, no solamente acá en Colombia, sino en general. Y los valores, que suena un poco abuelo, pero no me importa, hay que decirlo así, los valores que realmente tenemos se han perdido y esos valores corresponden a nuestra misión y visión de vida, o sea, cómo nos queremos ver, qué huella queremos dejar y cómo queremos interactuar con las otras personas. ¿Qué pasa? Desafortunadamente ahora los valores están muy centrados en lo económico y no solamente en lo económico, sino también están muy centrados en el obtener un falso éxito rápidamente. Entonces, eso hace que en determinado momento haya mayor frustración, no toleremos esa frustración y en ese componente en donde los adolescentes, por ejemplo, no saben verbalizar bien sus emociones, no las identifican muy bien, hay que tener también en cuenta pues las situaciones laborales complejas que puede tener la familia, las situaciones de familia, etcétera. Pues todo eso es un caldo, entre comillas, de cultivo, un caldo preparando la situación para que con esa impulsividad puedan tomar decisiones inadecuadas en determinado momento y se genere un suicidio consumado. Entonces, esa impotencia que tienen por todo esto que se vive, pues realmente es lo que genera este tipo de afecciones y que pues es importante tenerlas en cuenta y que hay que atenderlas a tiempo, no solamente desde lo médico, sino también desde antes, intentando generar un proyecto de vida muy estructurado para ese niño que posteriormente va a ser un adolescente. ¿Hay alguna posibilidad, Ana, de que temas de salud mental o de afectaciones mentales en los adolescentes puedan ser de origen hereditario? Sí, la depresión, como ya les decía, es que la depresión o la salud o las enfermedades mentales tienen múltiples orígenes y por eso nosotros las llamamos multicausales o multigenéticas, ¿sí? ¿Qué significa ese multigenético? Primero, yo puedo tener una historia familiar de síntomas y que por eso el gen venga y me caiga a mí y pueda desarrollar la enfermedad. La otra es, estoy en un ambiente en donde las emociones o las situaciones no se manejan bien y como no aprendo a manejarlas bien, no las manejo bien y cuando viene una situación compleja, tengo los síntomas de depresión o de ansiedad o de enfermedad mental. Y por último, puedo estar en un ambiente tan sobreexpuesto que modifique el gen en el cerebro y haga que se produzca un déficit de las sustancias que me dan la regulación frente a las situaciones. Entonces, cuando miramos, hay varios componentes, por eso las llamamos multicausales, y sí le llamamos que tiene un componente genético porque en muchos lo que se ve es que hay disminución de tres sustancias en nuestro cerebro. Dopamina, que es la hormona del placer, noradrenalina, que es la que nos da un poco de energía y también nos ayuda a regular cosas emocionales, y la serotonina, que nos da un poquito la felicidad, pero también nos contiene frente al actuar y frente a la impulsividad. Quiero combinar aquí dos consultas en una sola, o dos temas en una sola consulta. ¿Qué mensaje de pronto dar para esas personas que promueven mensajes como la generación de cristal
a través, por ejemplo, de las redes sociales, que también pueden llegar a ser un factor, digamos, importante en esa influencia de afectaciones o de daños en teoría de salud mental para los jóvenes. ¿Qué mensaje o de pronto qué opinión puede tener usted referente a ese término popularizado y normalizado casi de pues como la generación de cristal, cuando de pronto reportan o mencionan temas de esa categoría? A ver, menos mal que existe la generación de cristal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos está hablando que tenemos que nosotros, como adultos jóvenes o papás, darnos cuenta de los tipos de formación que estamos haciendo. También cambiar un poco los modelos educativos en donde no se den tantas clases de materias y más bien más clases sobre control emocional, descontrol de impulsos, comunicación asertiva, expresión de mis necesidades, todo eso que finalmente pues va a hacer que se generen mejores seres humanos. Y por último, como ya había hablado, mejorar ese tema de la espiritualidad. ¿Para qué? Para que personas que son más sensibles, porque evidentemente sí tienen un componente más sensible que está muy bien, puedan tener proyectos de vida y esos proyectos de vida sean más humanos. Porque cuando hablamos de fragilidad o de cristal, estas personas también tienen alta empatía con el otro. Y al tener empatía con el otro también se vuelven más frágiles y tienen unos pensamientos de justicia más claros. Entonces, la justicia o las injusticias también las perciben como más fuertes. Entonces, me parece que esto de el cristal deberíamos tenerlo desde una connotación no negativa, sino positiva, para mirar cómo estos adolescentes y esta generación realmente puede generar cambios importantes que sean en una mejor sociedad y no en contra de una buena sociedad, porque lo que hacemos es, si los estigmatizamos desde que son muy frágiles, pues ellos pueden intentar evadir la realidad a través de sustancias psicoactivas, comportamientos inadecuados, búsqueda de dinero, placer, éxito, etcétera. Pero si los enfocamos desde el otro área, probablemente serán personas mucho más humanas y más sensibles con el otro. Para finalizar, Ana, ¿cree usted que en Colombia se ha avanzado en temas de redes de apoyo y de asistencia para jóvenes en el tema de la salud mental? Sí, definitivamente sí se ha empezado a mejorar. Inclusive las mismas IPS, o sea, digamos que los sitios en donde se presta la salud mental, se está empezando a generar una cultura diferente, se empiezan a hacer Facebook Live, Instagram, etcétera, y abrir precisamente en redes para que la gente pueda consultar. Y adicionalmente, varias investigaciones, inclusive debo decirlo que de la Universidad del Rosario, que es donde trabajo también, pues en la Universidad del Rosario hemos hecho investigaciones con aplicaciones para hacer seguimiento de los pacientes, de cómo realmente se están mirando y desempeñando los adolescentes y los niños, inclusive pues también los adultos, etcétera, frente a sus comportamientos en temas de salud mental, de hacer seguimiento, pero no solamente desde lo farmacológico, sino de esas capacidades de contención emocional que pueden ir generando. Entonces, realmente sí se están generando estos espacios. También se había hablado de un macroproyecto desde el Ministerio de Educación hace poco sobre implementar temas de salud mental dentro de las aulas como obligatoriedad y también controles de temas financieros, porque también como es un tema tan sensible y que ahorita todos estamos buscando, entonces también se estaban, y esos son apuntes a largo plazo para el control de la salud mental. Y adicionalmente, pues obviamente el hablar en redes, en medios, etcétera, pues esto también favorece a que las personas expresemos y también podamos ser conscientes y desestigmaticemos la salud mental y lo aterricemos a nuestra realidad.